que así como era la vida en mis tiempos nos quedamos platicando en la banqueta, sin teléfono, sin internet, sin preocupaciones, hasta noche, hasta que nos hablaran para cenar. Y cuando estábamos en la escuela, en el receso, en el recreo, comprábamos nuestro refresco en bolsa, algunas sabritas, y nos íbamos a sentar en los pasillos a platicar qué habíamos hecho un día antes o qué queríamos hacer en la tarde. Como no teníamos cómo contactarnos fuera de la escuela, aprovechábamos ese momento para ponernos al día y por la tarde el barrio se llenaba de chicos y chicas jugando en la calle, fútbol como estás mirando aquí. Y este era nuestro amigo el Mertiolate, donde andábamos todos raspados, hablabas como en 10 idiomas cuando te lo ponían. Pero en mis tiempos las calles estaban llenas de niñas y niños. Y los domingos esperábamos el periódico para ver esta hoja, la hoja donde venían caricaturas. Muchos de nosotros ahí empezamos a leer. Y estar en la primaria se miraba de esta manera, con un mochilón como este, donde no cabía el libro del Atlas, y con trabajos así. Esto era lo que venían en los libros. Estos eran los libros de los 90. Y si de caricaturas hablamos, teníamos que esperar los horarios. Esto que estás mirando aquí, te lo pasaban en la televisión o en el periódico para que supieras a qué hora salía cada programa, caricatura, novela, etcétera. Nosotros no teníamos la oportunidad de pausar, de adelantar o de ver cuando quisiéramos alguna caricatura. Todo era por horarios, tenías que estar bien atentos en la hora que salía Dragon Ball, Ranma y medio, Batman, las Tortugas Ninjas, los Thundercats, lo que quisieras ver era por horarios. Y si mencionamos caricaturas, no podemos olvidar los comerciales que salían entre ellos, donde nos hicieron soñar con este tipo de juguetes, el Ricochet, el microornito, juguetes que solamente en esos comerciales podíamos ver porque en aquel tiempo no era tan fácil que te los compraran. Y sí, también éramos esos niños que correteamos los camiones o las camionetas para subirnos en la parte de atrás, para pasearnos, te bajabas en la otra esquina y te venías caminando y esperar otro carro o camión para hacerlo. Era divertido en aquel tiempo, no lo deben de hacer, lo hacíamos nosotros, nadie nos echaba el ojo, pero eran tiempos completamente diferentes. Y no teníamos Yetis ni Stanley, pero teníamos esta chulada, los sabrimágicos o pepsilindros. En ellos llevábamos agua, refresco, jugos, lo que sea, a la escuela. Era lo mejor que te podía pasar, tener un termo de estos para llevarlo a la escuela. Y quizás tú mientras desayunas estás mirando algún teléfono, alguna tablet. Nosotros no. Leíamos las instrucciones o los ingredientes de los productos, cereales, leches, spray, desodorantes, lo que sea que tuviera texto, con eso nos entreteníamos. Y también en esos tiempos comprabas con poquito dinero. Estos eran los precios de las cosas. Desde $1, $1.50, $2 podías comprar sabritas. Había dulces de centavos, 10 centavos, 20 centavos te alcanzaban para comprar. Era completamente diferente a hoy en día, que 5 o 10 pesos no te alcanza casi para nada. Y quizás ustedes hoy en día tienen un montón de aplicaciones para ver películas, nosotros no. Teníamos Blockbuster o Videocentro, esos negocios que te rentaban películas por medio de una membresía. Era todo un evento, ir todos en familia, decidir qué película querían ver, ya que la rentabas, regresar a tu casa y ponerse todos juntos a ver esa película. Eso era lo bonito, te unía como familia y luego irla a regresar para que no te cobraran multita. Hoy en día la miras a la hora que sea, nosotros no. O esperabas cine permanencia voluntaria de Canal 5, donde pasaban las películas de estreno, así decían ellos, aunque año tras año te mostraban las mismas. Y cuando llovía, nosotros sí íbamos a la escuela. No era como hoy que empieza a llover y se cancela, no. Para nosotros era emocionante. Metías en una bolsa tu mochila y te arrancabas por la calle todos juntos, charqueando por todos lados. Llegamos todos mojados. Eso era lo que nos gustaba. O ya a la hora de salida, te venías tirando de panzazo en los charcos, agarrando ranacuajos y bolis, les llamamos aquí. Eran tiempos diferentes, tiempos donde nos divertía todo lo que pasaba. No importaba si hacía sol o si llovía. Para nosotros era un increíble día. Y las navidades no se trataba de quién arreglaba más su casa o quién se vestía mejor. No. Esto que estás mirando aquí era parte de nuestras navidades. La Navidad es era unión familiar. Era ese día donde todos los sobrinos, todos los nietos, todos los hijos, hermanos, primos, abuelos iban a estar juntos. En la casa del abuelo, la casa se iba a llenar. Iban a preparar esa riquísima comida, todos a sus posibilidades, un tamal, un pozole, una carne, lo que sea, pero juntos. Esas navidades se sentían,
se sentía aquí en el corazón. Es por eso que hoy en día, si escuchas ese sonidito de las luces, te llega ese sentimiento de nostalgia, eso que sientes como apachurrado en el pecho. Es porque esas navidades tenían algo que se sentía completamente diferente. Los domingos no podía faltar Chabelo, ahí estábamos siempre fieles a él, mirando las catafixias, mirando esos juguetes que mostraban, más cuando venía diciembre, que soñábamos que algún día, en diciembre o el día de los Reyes Magos, nos regalaran alguno de esos juguetes que mostraba Chabelo. Y los estados de WhatsApp eran como estos, las caritas que tenían todos los papás en la sala. Era importante que miraran a las bellezas que tenían como hijos y colgaban esos cuadros donde salía riéndote, enojado, chillando, de todos lados. Dicen que a veces hasta te pellizcaban para que hicieras una cara diferente para poderte tomar las fotos. Y lo más parecido al Face es esto. Aquí encontrabas la información completa de todos nosotros. El chismógrafo, quién te gustaba, cómo te sentías, el color, las comidas, todo estaba en esa libreta que se pasaba de niño, niño, de niña, niña, para que lo contestaran. Y en tiempos de lluvias ver televisión era todo un reto. Se venían los vientos y se movía la antena y empezaba a verse mal el televisor. Se borraba la señal, tenías que subirte al techo a estarla girando y alguien de abajo te estaba diciendo, dale otro poquito, regrésala, te pasaste, ahí quedó. Ya cuando quedaba bien, ya te bajabas a ver la película, a ver las caricaturas, y de repente empezaba a llover o venía más viento y se volvía a perder la señal. Pero también fuimos esa generación que comenzó a usar esto, las computadoras desde cero. Hoy en día parece que nacen sabiendo todo. Nosotros no. Nos enseñaron hasta cómo prender la computadora. Tenías que escribirlo en una libreta. Empezamos desde cero. Lo más tecnológico que teníamos eran las clases de taquimecanografía, donde te enseñaban a escribir con la máquina. Eso era la tecnología de punta y llegan las computadoras y nos vamos adaptando a ellas y se viene la era del café internet, ahí donde todos nos reuníamos, donde estaban todos los amigos por la tarde jugando o platicando, aunque tuvieras a tu amigo en la cabina o en la computadora, enseguida estabas mandando mensajes, nos queríamos sentir que estábamos en el futuro y nuestras casas se miraban de esta manera. Este era un centro de entretenimiento, si tenías la forma de que lo compraran. O esto no podía faltar, las licuadoras, todos esos utensilios de cocina que eran tan populares y tan buenos porque duraban años posiblemente. Alguna licuadora como esa, algún colador como el amarillo o algún refrigerador de esos todavía ande en la casa de tus papás, porque esas cosas sí estaban hechas para durar. Y antes teníamos un libro donde encontrabas teléfonos y direcciones. Antes, si querías hablar con alguien, agarrabas este librote, la sección amarilla, y buscabas por su apellido, te ibas leyendo, ya agarrabas, encontrabas a la familia, mirabas el teléfono y la dirección. Así era como encontrabas amigos o familiares. O si querías pedir alguna pizza, una hamburguesa, algo de comida, en este libro lo ibas a encontrar. Y en mis tiempos las Sabritas te regalaban cosas. Venían tazos como este empaque que estás mirando aquí, o te regalaban los sabrimágicos, esos vasos que cambiaban de color. Yo soy de esa época, de la generación de oro de los promocionales, donde las Sabritas, los refrescos, las galletas, todos los productos que vendían, te daban un poquito más por lo que pagabas. El jugar a las maquinitas era el día a día de muchos de nosotros. Nos mandaban a traer tortillas, refrescos, y comprabas un peso menos de tortillas para jugar a las maquinitas con tus amigos. O por la tarde guardabas dinero de lo que te daban en la escuela y por la tarde te ibas a jugar. Ahí íbamos a estar todos juntos, disfrutando de las maquinitas, porque era difícil tener un videojuego y no existían los teléfonos como para estar jugando. Ese era el punto de reunión. Era la tecnología más avanzada en aquel tiempo. Pero también soy de esa generación que empezó a descubrir todos esos avances tecnológicos. Empezamos a usar celulares, ¿sí? Que primero solamente servían para hacer llamadas y tal después para recibir mensajes de texto. Ya después podías tomar una foto, después podías grabar video, podías usar sonido como tonos, ya después podías enviar esa imagen en un mensaje hasta llegar a lo de hoy en día. Esa generación que para visitar a personas no ocupaba hablar o recibir un mensaje que te dijera sí puedes venir. Solamente llegaban, tocaban a su casa y eran bien recibidos, porque que te visitaran era un bonito detalle, era que te hacían saber que te apreciaban y se acordaban de ti. Esas tardes sentados probablemente afuera en el patio platicando toda la familia, cosa que hoy en día no pasa, lo debes de recordar. Así era el día en mis tiempos, sin prisa, sin estar viendo una pantalla, sin estar mirando un reloj.
El tiempo parecía que corría más despacio. No tenía 24 horas, parecía que tenía 48. Todo era en calma, salías de tu casa y ya no te podían contactar porque no había teléfonos, pero todos confiaban que al ratito volverías. La palabra era la palabra y era ley. Se cumplía lo que se decía, porque veníamos de la enseñanza de los viejos, de nuestros abuelos. Así que así era antes la vida, una vida diferente. Quizás sin tantas cosas o sin tantos lujos como hoy en día, pero una vida muy bonita, una vida tranquila, una vida donde teníamos tiempo para abrazarnos, para platicar, para sentarnos todos en la mesa y escuchar a los hijos, escuchar a los padres, salir a jugar con los amigos, platicar después de eso hasta que se nos hiciera noche, cenar y seguir todos los días así. Hoy en día pareciera que lo que menos tenemos es tiempo y que las 24 horas se han hecho 12. Cada día se nos va más rápido. Déjame en los comentarios si piensas lo mismo.